Hola amigos de Record, bienvenidos a una nueva videocolumna grupal. El día de hoy estoy acompañada de parte del equipo de Record. Conmigo está Oscar Castro, Erickson Montenegro y Luis Núñez, cada uno desde sus casas. Y bueno, hoy queríamos platicarles un poquito acerca del tema de los Juegos Nacionales. Esta es una iniciativa que, digamos, se da cuando Gustavo San Martín asume la presidencia del IPD en noviembre ya de un lejano 2019, ¿no? Y pues se dio esta idea de la creación de unos Juegos Deportivos Nacionales con la intención de descentralizar el deporte de Lima, ¿no? Y bueno, tenemos la última actualización, digamos, de esta noticia que salió en julio, la cual nos indicaba que podríamos tenerlos, que ya se iban a convertir, perdón, en una realidad para el próximo año, donde íbamos a tener en competencia a un total de 26 regiones. Todavía no hay nada oficial, obviamente, por la coyuntura que estamos viviendo, pero sí es un tema que me gustaría preguntárselos a ustedes, compañeros, ¿no? ¿Qué opinan sobre la posible realización de una competencia de esta magnitud? Oscar, quería comenzar contigo. Hola Erika, hola Luis, Erickson, ¿cómo están? Creo que sería una excelente noticia. Hoy tenemos los Juegos Deportivos Escolares, pero no tenemos unos Juegos Nacionales en sí, ¿no? Que engloben deportistas no solo en etapa escolar, sino también en etapa universitaria. De alguna manera eso empoderaría muchísimo más a los colegios, a las universidades y también creo que involucraría mucho a las municipalidades y gobiernos regionales, ¿no? Que hoy no están demasiado involucrados en el tema deportivo y que sí les daría cierta responsabilidad para asumir este reto y para enviar deportistas de distintas disciplinas. Eh, Sería bueno también concentrar a gran número de deportistas nacionales en un solo lugar, en una sola sede, para efectos de que los ojeadores, de que los cazatalentos, puedan verlos, puedan ver las condiciones de todos, ¿no? Normalmente, no siempre el que, o sea, no digo normalmente, a veces, mejor dicho, no siempre el que gana es al que un cazatalentos termina viéndole mejores condiciones, ¿no? Depende mucho de la técnica, pero de repente en temas de fisonomía, decide por uno que de repente no tuvo una muy buena participación, pero finalmente lo eligen y termina siendo un deportista de alto rendimiento. Creo que para esos efectos estaría muy bueno. Y también, ¿por qué no pensar que esto podría desarrollar aún más, sobre todo el tema de infraestructura deportiva en provincias, ¿no? En el interior del país? Porque hoy, por ejemplo, ayer veía, o hace unos días veía una noticia que, que, no sé, me pareció un poco interesante, pero a la vez, no sé si irreal, pero el tema era que cierto sector de la municipalidad de Huamanga quería impulsar la candidatura de Ayacucho como sede de los Juegos Bolivarianos del 2025, ¿no? Y eso, bueno, contrasta un poco con la infraestructura deportiva de una región que por ahora es inexistente, que hoy necesita muchísima inversión, ¿no? Sería hermoso que se termine dando, pero hay que ver qué tan viable es y así yo creo que estos eventos, así como los Juegos Panamericanos, ayudaron a Lima a desarrollar mucha infraestructura deportiva. Creo que estos Juegos Nacionales también ayudarían a que los gobiernos regionales y las municipalidades se comprometan a mejorar las instalaciones deportivas y que tengan como prioridad al deporte, ¿no? Ya para finalizar, decir que puede ser una traba el hecho de la capacidad hotelera, el tema de accesos a ciertas ciudades, el tema de repente de falta de recursos, ¿no? O también caer siempre de repente en que mucho entusiasmo al comienzo, con el pasar de los años, se vaya diluyendo, ¿no? Ojalá que si es que se toma la decisión, sea una decisión firme y que se sostenga a través de los años y que sea realmente el semillero de los futuros deportistas olímpicos del Perú. Sí, muy buena tu apreciación. De todas maneras, digamos que en estos juegos se van a ver varias cositas y obviamente el tema de tener a un municipio,
digamos, ligado con el deporte y que le tome el interés que merece, va a ser muy importante en este caso. No se sabe todavía, digamos, qué ciudad o ciudades podrían ser las sedes fijas para estos juegos, pero creo que como tú bien dices, la idea así en líneas generales, como se dice, suena muy bien, ¿no? El hecho de tener unos juegos nacionales, sabiendo ya, y creo que todos se pueden dar cuenta que para tener grandes deportistas, para tener un mayor número de competidores en Juegos Olímpicos, los semilleros son demasiado importantes. Y lamentablemente, actualmente en el Perú no tenemos muchos campeonatos. Más allá del tema de la coyuntura, no hemos tenido muchos campeonatos que resalten, digamos, el tema de menores. Así es que sí me parece muy interesante la idea de tener Juegos Deportivos Nacionales. Y bueno, también quería preguntarte a ti, Erickson, ¿qué te parece esta idea? Eh, yo creo que a ti también te debe entusiasmar la idea de que se den estos juegos, pero quisiera preguntarte a ti especialmente, digamos, ¿qué contras le puedes ver a estos juegos que se podrían realizar el próximo año? Hola Erika, ¿qué tal? Oscar Luis. Bueno, en cuanto a contras, de repente es un poquito difícil verlo, ¿no? Ya lo mencionó Oscar, por ahí la capacidad hotelera o la capacidad de infraestructura que tienen algunas ciudades, por ahí dificultaría el hecho de que una sola ciudad sea la organizadora o funcione como una sede única, ¿no? Ya que no todas por ahí la única que podría cumplir sería Lima y no se trata de que sean unos juegos en Lima todos los años, ¿no? Por ejemplo, pero para eso, más que una traba, yo lo veo al contrario como una oportunidad, ¿no? Oscar dice que también esto puede servir para empezar a trabajar precisamente la infraestructura en otras regiones, pero también me resulta un poco difícil pensar que el Estado va a llenar de sedes a todas las ciudades, un año Ayacucho, otro año Huancayo y otro año Lambayeque y otro año La Selva, o alguna ciudad de La Selva, para ser exactos. Pero yo creo que, por ejemplo, también yendo hacia el otro lado, teniendo todo lo que tenemos en Lima, me parecería poco entendible no usar todo lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que si bien el nombre de este torneo que está impulsando el presidente del IPD, Gustavo San Martín, va a llevar como nombre Juegos Nacionales, se podría buscar que algunas que entre 5 o 8 ciudades sean las sedes de 4 a 6, 7, 8 deportes, según sea el caso, para poder realizar los juegos, incluso de manera simultánea, aunque eso dificultaría por ahí el tema de los ojeadores, más allá de que un ojeador de natación no es lo mismo que un ojeador de rugby o de atletismo, ¿no? Pero podría ganarse bastante tiempo incluso ahorrarse algo de dinero en el hecho de realizar los juegos en ciudades diferentes, ¿no? Y también eso te permite, pues, por ahí sí la región o la ciudad de Trujillo ya cuenta con una piscina y un buen estadio de atletismo, pues es más fácil construir solo un coliseo a tener que construir las sedes para albergar todos los deportes que, por ejemplo, hemos visto el año pasado en los Juegos Panamericanos, ¿no? Así que por ahí yo creo que podría ir una de las ideas. De repente no es algo que está planteado todavía, pero que ojalá se vaya trabajando. De repente el primer año va a ser en Lima para que todo sea mucho más sencillo en cuanto al tema de gastos y en cuanto al tema de las sedes. Pero también creo que Gustavo San Martín, si bien quiere tener esto como una de sus principales propuestas, creo que debería aprovecharlo también para dejar firmado o para dejar el convenio de que estos juegos no tenga solamente una sola edición, ¿no? Sino se realice durante 5, 10 y ojalá de manera permanente en adelante, ¿no? Otro punto que yo quería mencionar y que me parece importante es que creo que el fútbol debería ser un gran gancho para poder precisamente buscar esa atracción en el público y en la prensa para que los juegos adquieran un nivel de importancia y que calen en el público de manera muy, muy fuerte, ¿no? O sea, yo me imagino que a la gente le va a gustar mucho que el equipo de
Piura se enfrente contra el equipo de Ica y que el mejor futbolista que ven aquí en el Perú de la región de Iquitos se enfrente contra los de Lima o contra los de Cusco, y es algo que por ahí de repente la Federación Peruana de Fútbol podría aprovechar en buscar la categoría que va a competir en los siguientes Juegos Olímpicos para hacer precisamente estos Juegos Nacionales con los chicos que estén dentro de esa categoría, y me parece que también ayudaría el tema de que mejorar la actuación de los deportistas, de los futbolistas que vienen compitiendo en los últimos preolímpicos, ¿no? Así es que yo iría más por ahí, verlo con total optimismo, y que por ahí si, si los primeros Juegos Nacionales se realizan en Lima, que ya para que eso sirva para cuando realicemos los segundos, los terceros, cuartos, se vayan puliendo los errores que van a ir habiendo en cada uno, porque es lo normal, ¿no? Solo una acotación. Estos juegos incluirían, o se estaría pensando también incluir para deportes, algo muy importante. Así que ojalá se terminen dando los juegos, y es bueno también saber que los paradeportes estarían incluidos en este plan. Sí, de todas maneras, regresando un poquito a lo que dice Erickson, es muy importante el primer tema que tocas de, digamos, en Lima ya tenemos sedes, hay que aprovecharlas, obviamente, pero también, por otro lado, también tenemos ciudades que no tienen, como dijo Oscar, mucha infraestructura, algunos no tienen una infraestructura desde cero. Entonces, claro, ahí ya creo que nuestros amigos del IPD van a tener que pensar bastante en el tema de logística, en el tema, incluso en temas de marketing, como has estado hablando tú al final, de cómo enganchar al público para que estos juegos, digamos, tengan un gran apoyo y para que la gente esté interesada, porque se pueden dar muchos juegos, muchos campeonatos nacionales, internacionales, pero siempre es bueno que la gente esté atenta y que se informen acerca de estos torneos que se dan. Pero Antes sí, que de vayas todas maneras, con sí, Luis, Erika, para mí es clave, de repente es una idea equivocada que tengo yo, pero estoy convencido de que es así. Para mí es clave que si quieren enganchar a la gente, lo que tienen que buscar es que el fútbol, sacar provecho para los demás deportes a partir de vincularlo con el fútbol, o de unirlo al fútbol. Si bien es un deporte, el deporte rey para todo el mundo, creo que hay una manera que habría que buscarla, que yo imagino que en el IPD la tendrían que encontrar más fácil que yo por la preparación que tienen los profesionales allá, pero yo creo que hay que sacarle provecho al fútbol para que los demás deportes se beneficien. sí, de todas maneras, creo que en el mundo del multideporte, ya llevamos varios años aquí, creo que no sé si hay una fórmula correcta, pero ir contra el fútbol no la es, no sacamos provecho de nada en ese caso, más bien al contrario, como dice Erickson, creo que acompañándonos del fútbol, los otros deportes, creo que sí podríamos tener mucho más éxito, ¿no? En los temas que Erickson plantea. Y bueno, quería terminar con Luis. A ti te quería plantear un poquito el tema actual, ¿no? Dada la coyuntura que estamos viviendo, sé que estamos en septiembre, que los juegos están pensados para el próximo año. Para mucha gente el tiempo le puede parecer muy corto, para otros no, sí, llegamos, normal, el tema de la pandemia se puede acabar, pero es un tema del que todavía no se sabe, hay mucha incertidumbre. ¿Qué opinas tú acerca de esto? ¿Crees que para un 2021 ya podamos estar un poco más tranquilos y que se puedan desarrollar estos juegos, digamos, a plenitud? ¿O cómo lo ves tú? Hola Erika, Erickson, Oscar, ¿cómo están? Justamente era un tema del que estaba pensando hablar. También Erickson se refirió un poquito a lo que, bueno, también incluyendo el tema de la pandemia y la infraestructura que nos dejó los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, podríamos aprovechar, entre comillas, este legado que tenemos en términos de infraestructura, al menos para la primera edición, ¿no?, de los Juegos Deportivos Nacionales, que dicho sea de paso, evidentemente es una pena que justamente a un año, en teoría, de la realización de estos juegos nos agarra esta pandemia, ¿no? Que evidentemente atrasa toda planificación en todo aspecto, ¿no? Entonces, creo que a estas alturas del año, y hablando de unos trabajos muy serios, creo que, sin pandemia, eso sí, creo que ya podríamos saber la sede, o al menos tener noticias de la adecuación e implementación, ¿no?,
de justamente estas sedes para recibir los juegos el próximo año, si es que se terminan dando, ¿no? Entonces, coincidiendo con Ericsson, me parece que lo más adecuado, o en todo caso, lo más probable es que si se desarrolla en el próximo año, creo que puede ser aprovechando también la infraestructura que nos dejó Lima 2019, ¿no? Sobre todo por este golpe en todos los términos, sobre todo en el económico que nos ha dejado la pandemia, y los gobiernos regionales no son ajenos a todo esto. También me parece que estos juegos deportivos nacionales son la excusa perfecta para involucrar al mayor número de autoridades, ¿no? Comenzando por los 26, con los 26 departamentos que podríamos tener participando en estos juegos, el Instituto Peruano del Deporte y muchos más. Entonces, me parece que es la excusa perfecta, ¿no? Para involucrar la mayor cantidad de autoridades en la masificación del deporte, que es una tarea que evidentemente nos compete a todos, los colegios, universidades. Y retornando a tu pregunta, veo un poco difícil la realización de los Juegos el próximo año, incluso siendo en Lima. De todas maneras, es algo que celebraríamos todos, creo yo. Sería la primera vez que tengamos unos Juegos de esta magnitud, los más importantes en un país. Y solo quería cerrar con que también es una excusa perfecta, tantas excusas de las que estoy hablando, para encontrar a los próximos talentos, ¿no? De los deportes colectivos, de las que tantas falencias quizás han mostrado, algunos aún desarrollándose, eso sí, pero quizás a los que más nos tenían acostumbrados a alegrías en los últimos años no nos la han dado, ¿no? Esto no es una crítica, pero solamente digo que quizás la ausencia de talentos se pueda solventar o se pueda ir mejorando progresivamente con la descentralización del deporte, ¿no? Y de todas maneras, bueno, es una realidad lo que dices de los deportes colectivos, que ya la vamos a tratar más adelante de todas maneras para encontrar los por qué. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado el día de hoy. Queríamos conversar esto con ustedes de los Juegos Nacionales y obviamente cuando tengamos alguna actualización más se las vamos a comentar y también para discutirla entre todos nosotros. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y muchas gracias por ver. Hasta luego.